Hola, ¿cómo están a todos? Hoy día vamos a hablar de ansiedad por separación en perros. Es una condición de comportamiento muy común en esta época. ¿Por qué? Porque en los próximos días saldremos a una nueva vida o una nueva vida normal, en donde tendremos que dejar a nuestro engreído con poca, casi o nada de compañía dentro de la casa. Entonces, empecemos por definir qué es ansiedad por separación. Ansiedad por separación se produce cuando el perro se vuelve dependiente de la presencia del dueño. En este caso, hay signos que delatan esta enfermedad o esta condición. Por ejemplo, el perro quiere jugar antes de que el dueño se está yendo, o empieza a llorar, o empieza a buscar la pelota o la correa pensando de que va a salir, o cuando escucha las llaves, por ejemplo, de la casa o las llaves del carro, él va a tratar de buscar la atención para querer irse con el dueño, y ahí van a llegar y se van a presentar algunos síntomas. ¿Cuáles de esos síntomas más comunes? Tenemos de los leves a los más severos. Por ejemplo, lloriqueo, aullamiento, ladridos, jadeo, o en algunos casos se orina o defeca. Los casos severos, ¿cuáles serían? Es cuando destruyen la casa. Muerden los muebles, raspan los vidrios, las puertas, se produce un jadeo, una excesiva salivación o hasta un posible escape de la casa. Terminan, o generalmente cuando uno regresa a la casa ve que ellos han defecado, o reciben las quejas del vecino de que ha ladrado mucho o ha lloriqueado o aúlla, ¿no? Esa es otra de las condiciones. Pero ¿qué debemos hacer para poder mitigar estos síntomas o este estrés en los cachorros o en los perros? ¿Cómo es el manejo de la ansiedad por separación? Básicamente tenemos que enfocarnos en lo que es la parte del ejercicio, y la otra es estimular el cerebro. Un ejemplo muy común o muy simple es esconder galletas por toda la casa y invitar al perro a encontrarlas. Puede ser en cajas también, no hay problema. Lo segundo, vamos a necesitar enseñarle los comandos básicos, que eso a todo perro le encanta, con el refuerzo positivo que es dándole la galleta, el sentarse, el acostarse y el quedarse en el lugar. Y lo otro es que más tarde les mostraré en otros videos, es pilates en perros. Son ejercicios que no necesitan equipos muy sofisticados y los tenemos al alcance, y nosotros mismos inclusive los podemos hacer. No se pierdan esa parte. Bueno, volviendo a cómo es el manejo en sí, vamos a necesitar una guardería, si es que hay cerca de la casa, o un paseador. Y lo de la guardería es, por las mañanas salen los dos juntos y lo dejan en la guardería, y por la tarde lo recogen. ¿Qué más podríamos tener en casa? Podríamos tener una cámara o videocámara que nos permita grabar o simultáneamente revisar a través del celular cómo está nuestra mascota y saber cuáles son los momentos en que esta o este presenta la ansiedad por separación. Los que quería comentarles acerca de los juguetes, y hay dos juguetes que me parecen muy importantes e indispensables durante esta soledad o cuando el cachorro se queda solo. Es el cone, no sé si ustedes los habrán visto. Este es mediano. Uno coloca mantequilla de maní adentro y lo coloca al congelador. Después de unas 2 horas esto ya queda duro, y entonces el perro lo que hará es lamer hasta cansar las mandíbulas, y posteriormente ayudará un poco a ejercitar el cerebro. Es interesante y muy útil. Y el segundo es un animalito, en este caso es un pato,
pero que tiene una botella dentro y que hace sonido. Entonces este sonido al perro lo invita a jugar, lo invita a relajarse. Es otro de los juguetes importantes. Bueno, si tiene algunos por ejemplo, osos, ositos o de peluche que sean para perros, sería importante también. Y cuando se vayan de casa, tiene que estar en un lugar en que no se pueda hacer daño. Eso es muy importante. Muchos perros sabemos de que rompen o tratan de escaparse y se laceran o se lesionan. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en qué ambiente lo dejamos. Eso es todo por hoy y espero que nos veamos en otra oportunidad. Gracias.